Hola, la educación virtual está de moda, está en todos nuestros, ya es una realidad. Cada vez más la gente está buscando nuevas formas de educarse, superando sin duda las barreras del tiempo y la distancia que implicaban la educación presencial. Esto fue obviamente pues como este boom de la educación virtual es sin duda un resultado de la pandemia. Pero, ¿sabían ustedes que la educación virtual no es una invención reciente? Incluso antes de la pandemia, en Colombia hubo numerosos esfuerzos por crear programas de educación virtual, precisamente buscando llegar a aquellos territorios en los cuales no había una clara oferta educativa. Los estudios que se han hecho sobre educación virtual en Colombia esencialmente han trabajado toda la parte de la normatividad y las experiencias muy particulares de cada una de las universidades. Pero, si lo vamos a ver, no hay hasta ahora una historia de cómo nació la educación virtual, de cómo en Colombia se intentó implementar este tipo de formación en el periodo previo a la pandemia. Por ello entonces, este estudio va a buscar construir esa historia de la educación virtual en Colombia, ver cómo fue que nació. Para poder trabajar el estudio, nos basaremos usando como principal fuente teórica las leyes de Colombia, es decir, y las distintas definiciones que ha habido de educación, tanto en la Constitución como en la Ley 115 de 1994, que estableció las normas de la educación superior en Colombia, así como el decreto 1295 de 2010, que fue el primero que estableció lo que era la educación virtual como norma en nuestro país. Entonces aquí tenemos que señalar que en nuestro país históricamente la educación ha sido considerada un servicio público con carácter social. Por esto puede ser ofrecido por entidades privadas que deben estar bajo la supervisión del Estado. Las entidades entonces privadas, muchas de ellas, sobre todo las universidades de acceso o las universidades cuya población principal son personas de menores recursos, fueron quienes se orientaron a trabajar e intentar las primeras experiencias de educación virtual en Colombia. Entonces, el objetivo de esta investigación es estudiar cómo nació la educación virtual, cuáles fueron los desafíos que enfrentaron y cuáles fueron las experiencias que enfrentaron las entidades de educación superior que tuvieron este tipo de formación. Para trabajarlo, para desarrollarlo, vamos a desarrollarlo en dos formas metodológicas. Por un lado, la historia de vida, en la medida que vamos a construir una biografía de las universidades. Vamos a ver qué fue lo que pasó dentro de ellas, por qué las decidieron implementar programas de educación virtual, cuáles fueron las razones que les llevaron a este tipo de formación, qué prejuicios encontraron dentro de sus mismas instituciones. Y también estudiaremos la idea haremos un estudio de caso en la medida que analizaremos un fenómeno global como lo es la educación, dentro obviamente de un marco político, económico y social, porque obviamente estas instituciones pues no están aisladas, tenían que tener unas relaciones con el Estado y frente a ellas debían presentar sus propuestas de programas de educación virtual. Las fuentes con las que vamos a trabajar van a ser de dos tipos. Por un lado, los testimonios. Vamos a conseguir las opiniones de funcionarios, directivos, profesores y estudiantes que nos contarán cómo fueron esas experiencias de educación virtual en Colombia. Nos contarán cómo fueron, o sea, muchas de esas primeras experiencias, todos los desafíos tecnológicos, todos los desafíos con respecto a las leyes que tuvieron que afrontar. Y también le tendremos unas fuentes documentales tales como pues las leyes, las normativas, los distintos planes gubernamentales, tanto nacionales como locales, sobre educación, así como los documentos que elaboraban cada una de estas instituciones, como por ejemplo sus documentos para registro calificado, sus propios planes, sus propios programas, sus propios acuerdos. Es decir, esos documentos van a ser la fuente interna con la que vamos a trabajar. Y así
a través de esta metodología, vamos a intentar contestar esta pregunta. ¿Qué desafíos afrontó la educación virtual en Colombia en su implementación a principios de siglo? Vamos a ver cómo fue estos primeros pasos, este nacimiento de la educación virtual en ese contexto prepandémico, y así comprobar en últimas y plantear y así reconstruir toda esa historia para poder eventualmente servir como lección y experiencia para el tiempo de hoy, como bien lo busca la investigación histórica, que también forma parte de la investigación cualitativa.